Entonces, ahí tenemos 24 horas a cada hora. Todo Depende segundo de si tenemos estas. una definición, digamos, en base al segundo como unidad de medida, ¿no? Lo mismo para un par de que no vamos a ver en física, pero que ustedes la vieron con Cristian, lo que son la candela, por ejemplo, o las unidades que también tenemos que recurrir a un patrón. ¿Se entienden las De todas maneras, bueno, esto es cuatro? conceptual, ¿Estamos digamos, porque bien? ya estos patrones cambiaron, digamos, ya no se usa esta barra porque tiene unos cuantos problemas. La Por tercera, ejemplo, en el profe. verano se expande térmicamente un poquito, ¿Te da crece un poquito, pero posibilidad respecto del de invierno corregir mide la un poquito cuarta? más, entonces estas muestras se van expandiendo, contrayendo por acción térmica, entonces no es algo muy, si queremos ser muy Esa es la simplista, no es algo 1, demasiado reduce preciso. o Lo mismo con permite la este patrón, que fíjense que tiene esta reconstrucción, cubierta esa por me dos campanas, porque decís, cuando hablabas de error. A ver, permite la reconstrucción cuando se ha olvidado de algún paso porque como es una secuencia lineal, está el paso 1, el paso 2, el paso 3, el paso 4. Si me olvido algún paso, si me olvido alguna instrucción, mirando el contexto rápidamente puedo deducir cuál es el paso o qué tendría que suceder en ese paso. ¿Se entiende? ¿Explicado así? Sí, perfecto, gracias. Ok. ¿Alguna otra a explicar? Número de errores posible porque es siempre la misma secuencia, siempre el mismo orden. Es más, como vamos a ver más adelante también, son pasos que no, la manera que tiene que estar expresado no son ambiguos, entonces como es una orden, una instrucción eh, muy clara y muy sencilla, de fácil comprensión. Entonces, como está todo tan ordenado y tan estipulado de una manera sencilla, ordenada, reduce la posibilidad de que me equivoque. Transferencia hacia otros aprendizajes porque nosotros, tomemos informática, resolvemos, como les decía, la suma de dos números enteros y es tan sencillo de verlo, tan sencillo de hacer, tan fácil de comprender, que desde esta otra ciencia informática yo tomo esa forma de trabajar y se la puedo contar incluso a una computadora usando un programa. ¿Sí? Entonces, la manera de manejar esta herramienta, en definitiva, que sería un algoritmo, me permite fácilmente transferir conocimientos de una disciplina a otra. Ya vamos a ver, cuando lo vean, más acá adelante vamos a ver que son gráficos y no gráficos. Encima, si yo lo hago con un gráfico, además, no encima, si además me ayudo con un gráfico, la manera de mostrar y demostrar cómo se da una secuencia de resolución, es fácil de advertir por otra persona en otra disciplina, con otros conocimientos, cómo se da esa solución, cómo arribo a esa solución. Y por último, obtener múltiples formas de resolver el mismo problema. Esto, grábenselo, esto ténganlo muy presente. Con esta herramienta no hay una única forma de llegar a una solución. Puedo usar algoritmos diferentes para resolver exactamente lo mismo. ¿Ok? Sobre todo en informática. No hay una única manera de arribar a una solución. Entonces, no hay una manera correcta e incorrecta. Si lo solucionaste, está bien. Después podemos entrar a hilar un poquito más fino y decir, bueno, vos lo resolviste en 50 pasos y acá está resuelto en 5. Bueno, es como que había un óptimo o había una mejor manera en términos de cantidad de pasos no sé, el algoritmo es mucho más genérico, más abstracto, más genérico y me permite resolver mayor cantidad de problemas similares, mientras que este otro algoritmo me resuelve problemas de ese tipo, pero menos cantidad. Está como más acotado a lo que puede resolver. Ya lo vamos a ver con ejemplos. Entonces, hay una mejor manera en términos de costo-beneficio, pero no invalida que funciona el algoritmo. ¿Ok? Entonces, no hay una única manera. Habrá mejores, habrá por distintos motivos, porque me permite resolver mayor cantidad de problemas del mismo tipo, porque lo hago en menor cantidad de líneas, por lo tanto, es menos tiempo de ejecución, menos tiempo que uso el procesador en una máquina.
Pero de nuevo, tengo distintas maneras de resolver o distintos algoritmos que me permitirían resolver un mismo problema. Así que acá, bienvenida a la creatividad de quien está desarrollando una solución usando algoritmos. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguien? ¿No? ¿No hay preguntas? No. Ok, avanzo. Se los presentaba recién, se los mostraba recién, cuando hablamos de lenguajes algorítmicos. Y cuando hablamos de un lenguaje algorítmico, decimos que es una serie de símbolos y reglas que se utilizan para describir de manera explícita un proceso. Aquí el secreto es que esa serie de símbolos que tienen digamos, una forma en la cual los voy a utilizar, estas son las reglas, hay cosas que puedo hacer, hay cosas que no puedo hacer, cosas que hago de determinada forma, tiene que permitirme describir de manera explícita un proceso, tiene que mostrarme las entrañas, si me permiten, ¿sí? Desde la médula, todo, qué se está sucediendo para resolver el problema. Esto es un poquitito inscribirlo en lo que hablábamos de las ventajas y en las características que tiene el algoritmo. Entonces, el lenguaje que utilizo para poder representarlo tiene que tener estas formas. Y los clasificamos en dos tipos, gráficos y no gráficos. Gráficos claramente es cuando yo hago, imaginemos lápiz y papel, pero también puede llegar a ser con un software en una PC, utilizo diferentes simbología que tenga que ver con, por ejemplo, rectángulos, cuadrados, círculos, flechas, es decir, hago una gráfica, la simbología es gráfica, y de esta manera muestro el procedimiento, voy a usar una palabra que está aquí, que es flujo, el flujo, de qué manera voy pasando de la etapa 1 a la etapa 2, qué sucede en la etapa 1, qué sucede en la etapa 2, o qué tiene que suceder, qué pido que suceda, qué tengo que hacer. Bien, y el ejemplo que nosotros tomamos aquí es diagrama de flujos. ¿Conocen lo que es un diagrama de flujo? ¿No? ¿Diagrama de flujo? Habíamos dado algo en introducción a la ingeniería. Introducción Sí. a la ingeniería. Cuéntenme, ¿qué vieron en introducción a la ingeniería? Era una forma como de graficar el proceso. Claro. Bien, ¿cómo lo llamaron? ¿Lo llamaron diagrama de flujo o lo llamaron flujograma? Diagrama de flujo. Yo creo Sí, que me suena más diagrama de diagrama. flujo de una organización. Diagrama de flujo de una organización. ¿Y qué simbología utilizaban? Vimos varias, profe, porque vimos diagrama de análisis de procesos y así. Ajá. Unas cuantas. ¿Y cuáles? ¿Pero qué había? ¿Rectángulos, rombos? Sí, cuadrado, Claro, triángulo. sí, triángulos, cuadrados. De hecho, Ajá. creo. O sea que con eso más o menos estarían cancheros de cómo hacer un diagrama. Se basaban o estaban regidos como por un sistema, como por una norma. Entonces eso te indicaba que cada figura representaba una parte del proceso. Está bien, está bien. Son herramientas que desde la informática en realidad le estamos prestando a otras disciplinas, porque en realidad son, ese tipo de simbología en realidad es de Nazi Schneiderman, se llama la persona que ideó esa modalidad o esa forma de entenderlo a través de figuras geométricas, si quieren, identificar distintas instrucciones con las figuras. Como vamos a ver más adelante, por ejemplo, un rectángulo me permite resolver una operación, un paralelogramo
me va a permitir, según como el convenio que use, me va a permitir ingresar o mostrar, darle salida a un dato o información, un rombo para una toma de decisión, es decir, voy por sí o voy por no, dos alternativas, las flechas que muestran el flujo, un círculo para marcar el inicio y el fin de ese algoritmo. Entonces, más o menos con esos símbolos, con esas gráficas, puedo ir armando la historia, puedo ir contando cómo es que se tiene que resolver un problema. Y esto es tomado por distintas disciplinas. Les decía lo de cursograma o flujograma porque es bastante usado en administración. Hay distintas herramientas gráficas que todas más o menos giran alrededor de lo mismo. Siempre tienen una nomenclatura, un convenio, es decir, bueno, esta es la simbología que vamos a utilizar y representa determinada cuestión puntual. Le ponen un nombre o le ponemos un nombre, se llama de esa manera, entonces ya todos sabemos qué tenemos que hacer. Bien, pero entonces están familiarizados con lo que es un lenguaje algorítmico gráfico. El no gráfico también lo han escuchado. Dice, representa en forma descriptiva las operaciones que debe realizar un algoritmo. Es decir, lo puedo narrar, lo puedo contar con oraciones breves, hasta imperativas, le diría. También podemos encontrar allí pseudocódigo. ¿Qué es pseudocódigo? ¿Alguna lo vio ya? ¿Lo vio en el secundario? ¿Le suena de algún curso que haya hecho? Pseudocódigo. ¿Qué es pseudocódigo? ¿No? ¿Nadie? Martina, que se me iluminó tu rectángulo. Pseudocódigo. ¿Están buscando? ¿Están googleando? No, te iba a decir, no es como un algoritmo. Es un tipo de lenguaje algorítmico, sí, pseudocódigo. Puedo hacer, usando este tipo de lenguaje no gráfico, puedo hacer algoritmos. Sí, pero miren la palabra pseudo y la palabra código. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué es algo pseudo? Casi un Pseudocódigo. código. Casi código. Entonces, ¿qué me estaría diciendo? Es ¿Qué como puedo un lenguaje previo a codificarlo en un lenguaje específico. Que Ahí tiene está, un operaciones repetitivas. lenguaje de programación. Para programación previo a cambiarlo a un lenguaje, por ejemplo, el C o Python. Perfecto, gracias Cata. Entonces, nosotros vamos a considerar, cuando hablábamos y veíamos los ciclos de vida, ¿te recuerdan las metodologías, las formas en las cuales debemos conducir un proyecto para que concluya en una solución informática? Una de esas, sean etapas a veces, en algunas metodologías, actividad, en otras metodologías, hablábamos de codificación, que decíamos prácticamente como un sinónimo, codificación, programación. Era agarrar un lenguaje de programación y escribir el programa. Bueno, eso sería entonces codificar, ese sería el código al que hacía referencia correctamente Catalina. El pseudocódigo es un pasito antes, ¿sí? No llega a ser código, pero es casi código. También nos decían esta palabrita, es casi código. Entonces este pseudo no es código, pero es muy parecido. Es un conjunto de palabras que utilizamos, las llamamos palabras reservadas, que utilizamos de manera que se asemejan a lo que es escribir un programita con un lenguaje de programación. Estos conjuntos de palabras tienen alrededor de 50 verbos, no más de 50 verbos que podemos
que escogemos, elegimos en este lenguaje algorítmico pseudocódigo, y de esta manera, con ese grupo de palabras, no más de 50 verbos y algunas palabritas más, es lo que utilizamos, es la simbología que utilizamos para contar un procedimiento algorítmico. Lo pongo de esta manera porque pseudocódigo podemos usar palabras en español o podemos usarla en inglés. En mi época era muy típico que siempre sea en inglés. Entonces, era común la instrucción o la sentencia print y entre comillas hola mundo. Ese print en inglés era imprimir esta leyenda que está entre comillas, la sintaxis era esa, poner entre comillas la leyenda que tenía que verse por pantalla o que tenía que salir por impresora. Entonces lo hacíamos en inglés, print, entre comillas, y lo que queríamos decir, hola mundo, típico en todos los manuales de codificación. Aprendiendo a programar era así. Después nos dimos cuenta que no era tan necesario aprenderlo en inglés. Si bien la mayoría de los lenguajes que vamos a encontrar están expresados, las palabras reservadas del lenguaje propio de codificación están en inglés, para aprenderlo no era necesario saber inglés, entonces lo podíamos decir también en español. Entonces le poníamos imprimir y entre comillas, hola mundo. Era exactamente lo mismo, también es pseudocódigo. Lo puedo poner en español, lo puedo poner en inglés, pero una vez que defino uno de los dos, me quedo con ese. Entonces, pseudocódigo, un conjunto de palabras reservadas que me permiten escribir o describir, como me dice aquí la definición, una secuencia de sentencias que me permite, valga la redundancia, resolver una acción, resolver un problema. Es lo más parecido al lenguaje de programación, es lo más parecido al lenguaje de programación de alto nivel. Recuerdan que habíamos hablado que hay de alto y de bajo nivel. Alto nivel es más parecido al lenguaje coloquial, al lenguaje natural nuestro, de las personas. Bajo nivel es más parecido al lenguaje que entiende la máquina, que es ceros y unos. Y profe, ¿Se entiende? Sí. por qué eso no están? ¿Por qué no hay de alto y ¿Cuáles no? bajo nivel? ¿Y por qué ponen solo pseudocódigo? O solo es un ejemplo nomás. Acá lo que tenemos son tipos de lenguajes algorítmicos, no de programación. ¿Sí? De programación tenés bajo y alto. Y ahí aparece, como decían recién, C, no sé, Java, el que ustedes quieran, Perl, que me lo habían mencionado, COBOL, BASIC, Fortran, que sea. ¿Sí? Esos son lenguajes de programación, pero lenguajes para hacer algoritmos los clasifico en gráficos, no gráficos. Entre los no gráficos están los narrados y pseudocódigo. El narrado es parecido también. Yo puedo hacer una narrativa para definir una secuencia de pasos que me permita definir una operatoria para resolver un problema, y puede estar en, no sé, en polaco escrito, no importa el idioma, importa la forma, importa la forma. Pseudocódigo se vuelve un poquito más neutro en ese sentido, ¿sí? Es no lo que a vos te surja en la narrativa, sino que son estas palabras. Esta es la estructura que vamos a utilizar. Profe, una Entonces, pregunta. En el sí, narrado, ¿también hay una estructura a seguir como para después programarlo en un lenguaje específico? ¿O sería más eh, fácil desde el pseudocódigo? acá la Porque, palabra fácil empieza a ser subjetiva, depende quién lo hace y quién claro, lo lee. O sea, quién lo origina y quién es el destinatario. yo porque no vi Eh, nunca un ejemplo de uno narrado, entonces capaz no sé cómo se sí, sí, codificaría desde sí. uno narrado. Sí Es vi que pseudocódigo, pero no. acá no hablamos de codificar narrado. Claro, Acá no hablamos de codificar narrado. Hablamos de presentar
la forma en que se tiene que resolver algo, marcar el paso a paso, para no ir muy lejos. Ejemplo de algoritmo, para sumar dos números naturales. Primer paso, colocar un número debajo de otro. Está en español, ¿sí? Con oraciones, sería el estilo no gráfico, narrativo o narrado. Paso 2, colocar las unidades del mismo orden en las columnas correspondientes. Mismo orden, unidades, decenas, centenas. Sumar las unidades. Y aquí una toma de decisión. Dos posibilidades, A y B. De esa suma de las unidades, dice A. Si la suma es mayor que 10, colocar... Bueno, no voy a contar cómo es una suma, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí del punto 1 al punto 4? Entonces, eso es un narrado. Eso es decirte paso a paso qué es lo que tenés que hacer. Un algoritmo expresado de esa manera. Cuando, me pasa que no somos muy afectos a leerlos, pero muchas instrucciones que acompañan a algún dispositivo son algoritmos de tipo narrado. ¿Sí? Piensen en las instrucciones que le vienen, el manual de instrucciones que le vienen con algún dispositivo. Y vienen en distintos idiomas. Español, chino, inglés, alemán, francés, portugués. En distintos idiomas, el mismo algoritmo diciendo, bueno, primero haga tal cosa, después haga tal otra. Atención, cuidado con esto, si pasa tal cosa, ir a la página tanto. ¿Sí? ¿Se ubican? ¿Sí? ¿No? Sí, sí. Ok. Cuando hablamos de pseudocódigo, esto es mucho más restringido. Es mucho más duro, digamos, mucho menos natural que el narrado. Son estas palabras. Ingresar, imprimir, no, los verbos, no más de 50 verbos que elegimos para leer, escribir, que elegimos para contar ese paso a paso. Tanto uno como otro, el gráfico, el no gráfico, dentro del gráfico, el ejemplo que le ponemos ahí, vamos a mencionarlo, es el diagrama de flujo, ¿sí? Puede ser Chapin, puede ser distintos diagramas de flujo. Yo les hablé de Nazi-Schneiderman, bien. Pero diagrama de flujo. Dentro del no gráfico, narrado y pseudocódigo. Es casi código, casi escrito con un lenguaje de programación. Si es con lenguaje de programación, ya es un programa, no un algoritmo. Ya pasó la frontera de algoritmo a programa. ¿Por qué? Porque está escrito con ese lenguaje de programación. Ahora bien, ambos tipos y los tres ejemplos, diagrama de flujo, narrado, pseudocódigo, pueden utilizar estructuras algorítmicas que vamos a ver más adelante. Miren, paso, 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 paso. Recién acá aparecen las estructuras algorítmicas, secuenciales, condicionales y cíclicas. Les deben sonar a quienes hayan pasado por algún cursito de algoritmia, alguna clase de algoritmia, le tienen que sonar las estructuras algorítmicas. Entonces, puedo utilizar estructuras algorítmicas en este escenario de un algoritmo usando un lenguaje de tipo gráfico o de tipo no gráfico. ¿Ok? Porque la palabra estructura la habían mencionado recién, no sé si fue Cata, la habían mencionado. Entonces, ojo que puedo usar estructuras algorítmicas para contar esa secuencia de pasos, o al momento de armar esa secuencia de pasos. Noción de algoritmo es la definición, esta, la que ustedes elijan, como la quieran armar, tienen acá 4, quieren armar la propia, una quinta, buenísimo. Las 4 ventajas y hablar que existen tipos
de lenguaje, tipos de lenguaje que me permiten materializar un algoritmo. Y estos son los gráficos y los no gráficos. ¿Lo entendemos hasta ahí? Sí. Buenísimo. Ok. Avanzo. Diseño de algoritmo. Ahora digo, bueno, sé qué es, sé cómo me voy a beneficiar, tengo puedo usar herramientas gráficas como no gráficas. ¿Qué tengo que tener en cuenta al momento de diseñarlo? Porque ustedes van a terminar haciendo esto, diseñando algoritmos en la cursada. Y si lo aprendo a hacer, no solamente será para la cursada, sino que será como una herramienta de resolución de problemas más con la que ustedes van a contar, que van a sumar a su mochila de herramientas para resolver distintas situaciones dentro de lo que es su carrera de ingeniería, su trabajo como ingenieros e ingenieras, y en su vida cotidiana también, porque existe lo que se conoce como pensamiento computacional, ¿eh? Y pasa por acá, pasa por saber hacer algoritmos. Bien, entonces nos metemos en el diseño. 4 características. Debe tener un punto particular de inicio, debe ser claro dónde inicia. Entonces, cada vez que yo le diga, bueno, a ver, hagan un algoritmo para resolver este enunciado, lo primero que van a escribir, lo primero que van a hacer es poner inicio. Acá comienza, inicio. Bien clarito. Debe ser definido, no debe permitir dobles interpretaciones, es decir, no a las ambigüedades. No a las ambigüedades. Tiene que estar claro lo que te estoy pidiendo. Como a veces se hace el chiste de ¿qué parte de no molestar no entendiste? ¿El no o el molestar? Esos chistes que siempre escuchamos. ¿Sí? ¿Qué parte no entendí? Si es sencillo, si es claro, digo no molestar, entonces no moleste. Bueno, los pasos en un algoritmo deben ser así de claros. No debe permitir dobles interpretaciones, o triples o cuádruples. 3. Debe ser general o genérico, abarcativo, diría yo, es decir, soportar la mayoría de las variantes que se puedan presentar en la definición del problema. Al mismo problema o similares problemas, un único algoritmo, digamos, o una única manera, una única forma de resolver. Ejemplo. ¿Cómo aprendieron a sumar ustedes? A ver, ¿quién me cuenta? Por allá, la primaria, yo aprendí a sumar de determinada manera. A ver, ¿quién me cuenta? Con los dedos. Con los dedos, bien. ¿Quién más? Yo contaba lápices. María Paula con los lápices. ¿Qué más? Las manzanas, ¿puede ser? Con los Manzanas. palitos. ¿Ok? Perdón, de nuevo. Yo dibujaba los palitos. Dibujabas palitos, fíjate. La acción de dibujar palitos o agarrarme los dedos, decir uno con uno y uno, dos, y le agrego uno, dos, tres, manzanas, objetos, lápices y manipularlos. Es una buena manera de enseñar, una buena manera de aprender el hecho de una acción de tocar. Está la teoría, está lo abstracto, pero en el objeto concreto, en el ejemplo, es cuando uno termina de redondear la idea, sobre todo cuando es más chico y cuesta la abstracción. Entonces, podemos sumar lápices, podemos sumar manzana, podemos sumar palitos que tengo en la mano, palitos que dibujo, puedo sumar con los dedos, puedo sumar mentalmente, puedo ver 2 números reflejados en una hoja y sumarlos. Entonces, es como problemas del mismo tipo, que es cuántas manzanas tengo acá, cuántos lápices tengo acá, sumas, restas, cuántas manzanas me quedan si tengo 5 y me como una. Es decir, y lo hago con el mismo algoritmo, el de la suma, el de la resta, cualquiera según el tipo de enunciado. Entonces, defino un algoritmo y me va a servir para sumar
cualquier cosa para restar cualquier cosa. ¿Se entiende el ejemplo? No es el algoritmo para sumar exclusivamente manzanas o para sumar exclusivamente no sé, fósforos. O lentejitas, porotitos, algunos tipo truco, ¿viste cómo juega el truco? Vas contando poroto, vas contando, bueno, muchos enseñaban así en la primaria. En los colegios rurales, estoy acordándome de mi viejo haber tenido en su momento esta charla. Escuela de campo. Bien, entonces, punto 3. Debe ser genérico, general, lo más genérico, abstracto posible, desprendido del objeto, de la realidad, para tratar de que cualquier objeto, cualquier realidad, lo pueda resolver de todas maneras. Entonces, esto le da la característica de buen algoritmo. Cuarto y último, debe ser finito en tamaño y tiempo de ejecución. No puedo tener un algoritmo que no termine. O sea que así como dije, ¿cómo empiezo? Con la palabra inicio. ¿Cómo termino? Siempre tiene que estar la palabrita fin. Acá concluye, este es el fin. Si la secuencia de pasos te llevó hasta esta palabrita fin, hasta acá, hasta este punto, terminó, listo. Tiempo de ejecución hace referencia a que muchas veces, cuando hacemos un algoritmo, ¿tienen claro lo que es un bucle, lo que es un ciclo de ejecución? Cuando entramos en un círculo. Que se repite indefinidamente. Que se repite. Esto puede llegar a ser de manera indefinida, lo que no nos debería suceder, o de manera definida. Es decir, yo digo qué cantidad de veces, y si yo no sé qué cantidad de veces, lo hará cierta cantidad de veces, pero dada una determinada situación, una determinada condición, sale de ese ciclo. Esto es como estarían bien utilizado un ciclo, ¿sí? Un bucle, una secuencia, repetir determinada cantidad de veces o indeterminada cantidad de veces, pero con la posibilidad de escaparme de ese ciclo. Si yo no puedo salir de ese ciclo, lo cuento como un ejemplo común, el tiempo de ejecución no va a concluir porque se queda permanentemente adentro de ese ciclo y no corta. Parece como que si se hubiera tildado la máquina porque no termina, no me devuelve la posibilidad de interactuar con ella. Sigue procesando, procesando, procesando. Bueno, tiempo de ejecución. Tiempo de ejecución, tamaño, no es ser eterno un algoritmo. Entonces, tendemos a algoritmos cortos, algoritmos chicos, cortos, que hacen que también su tiempo de ejecución sea acotado, sea finito y breve. Las dos cosas. Cuanto menos tiempo estoy utilizando el procesador, me lo libera para hacer otra tarea y además quiere decir que ya terminé de hacer lo que quería hacer, ya terminé de resolver lo que quería resolver. Entonces, 4 características para hablar de, en términos de diseño, un buen algoritmo. Punto de inicio, punto de fin, debe ser finito. Tendemos a un algoritmo pequeño de poco tiempo de ejecución. Debe ser definido, no debe permitir dobles interpretaciones, no a la ambigüedad. Y debe ser genérico, lo más abarcativo y abstracto posible para poder resolver con el mismo algoritmo la mayor cantidad de problemas posibles. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Bien, yo me quedo esperando con que uno me diga sí, avanzo. Alguien me dice no, freno. ¿Sí? Así es como funciona mi algoritmo. Ejemplo de algoritmo, lo dijimos recién, el de la suma. En este caso es un ejemplo narrado. Y aquí una nueva definición, la definición de lo que es un problema algorítmico.
tenemos un problema algorítmico. ¿Qué es un problema algorítmico? ¿Qué tipo de problema es? No es financiero, no, es un problema algorítmico. Es aquel que puede resolverse a través de un algoritmo. Entonces, cualquier problema que yo pueda resolver con un algoritmo entra en la categoría de problemas algorítmicos. ¿Estamos bien? A veces se nos escapa, aparece en algún enunciado puesto de alguna manera. ¿Y qué quiere decir? Con problema algorítmico simplemente que lo puedo resolver con un algoritmo. Ventajas por las cuales es preferible usar computadoras para resolver algunos problemas. Si estoy usando computadoras, ¿qué tipo de problemas serán? ¿No? ¿Nadie? ¿Cómo, profe, qué tipo de problemas? Tipo Sí, acá. lógicos o aritméticos, una cosa así. Sí y no. A ver, porque les acabo de definir en el renglón de arriba justamente qué es un problema algorítmico, que puedo resolver con un algoritmo. Entonces, si lo puedo resolver con una computadora, es un problema algorítmico. ¿Sí? Bueno, estas son típicas preguntas conceptuales que pueden aparecer. O sea, para no preguntarle definiciones directamente, que ustedes recuerden de memoria o tengan la intención, mala intención, mal impulso a ir a buscar en algún elemento recordatorio, en ocasión de examen, una definición que es fácil de encontrar, por ahí elaboramos alguna preguntita conceptual donde yo tengo que saber que si es un problema que puedo resolver con una computadora, es porque lo convertí en un algoritmo, es un problema algorítmico, es un problema que le escribí o le puedo escribir un algoritmo, y si le escribo un algoritmo, lo hago con un lenguaje de programación, lo convierto en un programa, es software, entonces tengo que estar manejando 4 o 5 conceptos para resolver esa pregunta. ¿Ok? Profe, una pregunta. ¿Sí? Hablando sobre el examen, ¿de qué tipo va a ser? ¿Va a ser multiple choice o va a ser, o vamos a tener que desarrollar las preguntas en el examen? Lo más probable que sea de opciones múltiples. Opciones múltiples de solo un ciclo, digamos. O sea, en un solo sentido, no es revisión. Es siempre para adelante. ¿Ok? Ustedes no Ok. van a tener que escribir. Ah, dale. Buenísimo. ¿Por qué? Te cuento algo. Y así salimos un poquitito del algoritmo. La herramienta cuestionario que nosotros podemos usar en el EVA tiene la posibilidad, o tenemos la posibilidad, de elegir diferentes tipos de preguntas. Preguntas que van por verdadero o falso, por lo tanto puedo elegir una u otra. ¿Ustedes ya tuvieron exámenes de esta naturaleza o no? Sí. Y en introducción. Introducción. ¿Una sola materia? ¿Introducción? Bueno, ¿por qué? Porque puedo poner un examen tipo, modelo, ejemplo, diagnóstico, para que ustedes se pongan gancheros con la herramienta. ¿Ok? Más allá del contenido de las preguntas, con la herramienta. ¿Por qué? Porque pueden ser preguntas, como les decía, verdadero o falso, con lo cual tienen que marcar una sola, o son de opción múltiple, con lo cual tienen que marcar todas, tanto las verdaderas como las falsas. O pueden ser verdaderas o falsas, o sea, opciones múltiples, pero donde también tienen que decir por qué, y ahí tienen que escribir. O pueden ser de completar una o dos palabras. O puede ser un tipo de pregunta donde ustedes tienen que desarrollar toda una respuesta. Para eso le damos 4, 5, 10 líneas para que puedan escribir, 10 renglones. O pueden vincular, relacionar. Tengo estos conceptos a la izquierda, esto a la derecha, y unir con líneas o de alguna manera arrastrar
y armar el match, armar el par, cuál va con cuál. Y creo que más o menos las recordé a todas. Entonces, entre todas esas tipos de preguntas que nosotros tenemos, podemos armar un cuestionario, podemos armar un examen llamado cuestionario para tomarles. Si la pregunta que elegimos requiere que ustedes escriban una palabra o dos o 10 líneas, no hay una corrección automática del examen en esa pregunta. Con lo cual no hay una devolución automática de la nota. Con lo cual, si ustedes son, como en este caso, más de 40, yo me tengo que poner a mirar, o el docente se tiene que poner a mirar examen por examen para hacer la devolución de la nota. Mientras que si nosotros no elegimos ese tipo de preguntas y vamos solamente a verdadero o falso, multiple choice o emparejamiento, es decir, como unir con flechas o la correspondencia entre los conceptos, eso se corrige automáticamente. Con lo cual la nota está de manera inmediata para todos los alumnos. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tendríamos para responder esa prueba? Falta, estás apuradísima. Por lo general, la ecuación es 10 preguntas, 2 minutos por pregunta, 20 minutos. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué lo hacemos en ese tiempo? Para que quede claro, la práctica nosotros, la devolución que tenemos de la práctica, de haberlo hecho en más de una oportunidad, nos dice que si estudiaron, en preguntas obviamente que son no muy complejas, en 2 minutos podés resolver la pregunta. Algunos te llevan 2 minutos 30 y otros te llevan 30. O sea, se compensan entre las 10 preguntas, pero promedio 2 minutos por pregunta. Alcanza y por eso damos 20 minutos, a veces damos un poquitito más, 2 minutos entre que terminás de cerrar el examen y enviarlo, porque te llegan muy justo. Los ensayamos, los practicamos a los exámenes, antes de ponerlo a disposición de ustedes. Y eso es el tiempo con el cual, si estudiaron y comprendieron, lo pueden resolver sin demasiado problema. Es un nivel de complejidad absolutamente transitable por el alumno. Si no estudiaron, están en un problema. Y si fue piletazo o se tiran a chanta, algo que no deberían hacer, como ya hablamos en la primera clase, empiezan a mandarse por grupo de WhatsApp, porque tienen la pantalla partida y empiezan a ver qué contestaste vos, qué contesté yo, la 1 es esto, la 3 es aquello, o empiezan a googlear una definición o buscar en el apunte, o esto estaba en tal lugar. Para evitar esa tentación, lo voy a poner en estos términos, entonces acotamos también un poquito el tiempo, nada de andar revisando, volver a la pregunta 1, pasé a la 3 porque la 1 no me salía, no, esto es matar o morir, esto es para adelante. Entonces, esa característica es la que tiene por lo general, en mi caso seguro, pero por lo general, los cuestionarios. Así es como nos han enseñado en el curso de herramientas de evaluación a distancia que hemos tenido en su momento. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? ¿No? No. Ok. Entonces digo lo siguiente. No me gusta la herramienta, pero es la que tenemos. Y la carga, de alguna manera, sucede cuando estamos presenciando en un aula también, pero mucho más en esta situación, la carga de responsabilidad está en ustedes. Porque no me alcanzan los dedos de las manos para decir la cantidad de maneras que hay para hacer trampa en un examen de esta naturaleza. Por lo tanto, no es una herramienta que me sea demasiado útil como docente, pero es la que tenemos como para convalidar saberes. Y lo otro es muy probable que en mi examen
no les dé la nota o les aparezca instantáneamente la nota. Terminan el examen y ya tienen la nota. ¿Sí? Que es algo que podría hacer. La herramienta cuestionario nos permite hacer eso, según el tipo de preguntas que elegimos, ¿no? Si se resuelven automáticamente, dan un puntaje y terminan el examen y ya dice 7, 8 u 80, 70, según cómo esté la escala. Yo no lo hago por dos motivos. Uno, porque el que ya sabe que le fue bien, rápidamente puede estar diciéndole al otro, me fue bien, entonces te voy a decir lo mismo que hice yo, para que a vos también te vaya bien. Y dos, por si hay algún problema de comprensión en la pregunta, o hay algo que ustedes puedan defender respecto de esa pregunta, o no me di cuenta, problema con la herramienta, tuve un corte de internet, se me envió el formulario, no, sí, lo que sea, para que no sea determinante esa situación de una falla técnica. Entonces yo ahí tengo la posibilidad, como no está cerrado, todavía no tiene una devolución de nota, yo puedo hacer una reconsideración de hacer otra pregunta o tengo un margen de maniobra. ¿Soy claro? Sí, profe. Ok. Entonces, siempre es en beneficio de ustedes. Siempre es en beneficio de ustedes como se arma el examen en beneficio académico y en beneficio, digamos, de darle chances, de darle oportunidad a ustedes. Por eso yo lo vivo tan, hasta a veces personal, el hecho de que hagan trampa en un examen. Porque, al menos desde mí, está todo como para que aprendan por las buenas, vayan por la derecha, ¿sí? Que aprendamos, realmente aprendan lo que es el contenido. Más allá de una nota, que tiene que haber una calificación que más o menos cuantifique en ese momento qué nivel han alcanzado respecto de la vara que yo pongo para medir, que también es subjetivo y demás. Yo tengo una mirada bastante particular respecto de las modalidades de evaluación y demás, y cuando hice la carrera de formación docente para profesionales, porque primero me recibí de licenciado y después hice la formación como docente, bueno, discutíamos todas las clases con las profes que daban pedagogía, didáctica, evaluaciones y demás, porque me parece que le están errando. No sé si ustedes suelen mirar contenido de TEDx. Sí. Sí, bueno, si suelen mirar, hay uno, quizás ya lo hayan visto, si no lo recomiendo, que dice, yo no soy un número. O sea, yo no soy este 7 que me saqué, yo no soy un número, en términos, yo no soy esta calificación, yo no soy un 7, creo que era, o yo no soy un número. Bueno, ahí también hay un poquitito coincidimos bastante con la señorita que habla en esa exposición. Por eso hincho y molesto tanto con que en una formación, nunca, ¿no? Pero en una formación profesional como a la que están accediendo ustedes, a que tienen la oportunidad y hasta se puede hablar de privilegio de tener una formación profesional aquí en Argentina, háganlo bien, háganlo de manera honesta, acostúmbrense de chicos a vivirlo de esa manera, a hacerlo de esa manera. Bueno, vuelvo aquí. Ventajas por las cuales es preferible usar computadoras para resolver algunos problemas. Vemos 3. Velocidad, claramente. Manejo de gran cantidad, de gran volumen de datos. Y que son menos proclives a cometer errores. Es decir, esto no quiere decir que no van a cometer errores. Pueden cometer errores. Puede haber errores con el hardware. Creo que ya les mencioné en su momento el punto flotante del Pentium, que tuvo un error y tuvieron que retirarlo de mercado. Intel tuvo que retirarlo del mercado porque tenía error. O el software,
Entonces, por alguno de esos dos elementos, hardware o software, puede haber errores, pero es menos probable que se confunda la compu, que se equivoque la compu y que nos equivoquemos nosotros. Entonces, por estas tres características en particular, o por sobre otras, es que es preferible usar una computadora para resolver problemas. Entonces, ¿por qué está puesto acá? Porque ustedes, si tienen un problema que pueden resolver con un algoritmo, y es crítico el tema de velocidad, es crítico el tema del volumen de datos, es crítico el no equivocarse o tener la menor cantidad de error o reducir la cantidad, drásticamente la cantidad de error, la probabilidad de un error, y bueno, usemos una compu. Bien. Vamos con un concepto que ya habíamos definido, y es la codificación es la operación de escribir la solución del problema, paréntesis, de acuerdo a la lógica del diagrama de flujo o pseudocódigo, es decir, usé alguno de estos lenguajes de algoritmia para resolver ese problema, en una serie de instrucciones detalladas, en un código reconocible por la computadora. La serie de instrucciones detalladas se la conoce como código fuente, el cual se escribe en un lenguaje de programación, que puede ser de alto o bajo nivel. ¿Se entendió? Me detengo en algunos puntos. ¿Se entendió? Ok. ¿A qué se conoce como código fuente? ¿Qué es el código fuente? ¿No? ¿Nadie? ¿Código fuente? Googleamos rápido. Código fuente. ¿Qué entendemos por código fuente? Las instrucciones. Las instrucciones. Es decir, las instrucciones que yo voy escribiendo como si fuera un documento de texto, en un editor de texto, voy escribiendo instrucciones utilizando un lenguaje de programación, sea de alto o de bajo nivel, ¿sí? Cuando hablamos de alto nivel es más parecido a como yo hablo cotidianamente, al lenguaje de todos los días. Hoy incluso ya hay, creo que se llama Codex, si mal no recuerdo, ahora lo vamos a googlear. Codex, que es de OpenIA, inteligencia artificial abierta. Ya puedo programar el lenguaje natural. O sea, usando esta plataforma, este contexto de desarrollo que me da OpenIA, puedo programar el lenguaje natural. ¿Qué quiere decir lenguaje natural? Que yo digo la sentencia de manera como si estuviera hablándole a otra persona. Entonces, vamos a suponer que estoy armando una página web y digo, bueno, hacer un menú con 5 pestañas o 5 solapas. En la pestaña 1 poner, se va a llamar historia de la empresa, la pestaña 2 va a estar el carrito de compras, en la página 3 van a estar los productos. ¿Sí? Empiezo a dar instrucciones, cómo se va a llamar, qué va a tener, qué color, qué tamaño de letra. Empiezo a dar instrucciones verbales, español, inglés, el idioma que sea, y ese entorno de desarrollo lo va a llevar a una codificación, por ejemplo en Python, como vamos a ver nosotros en la materia. Entonces, cuando yo voy a ver ese código, es el código fuente escrito en Python. Está
todas las sentencias escritas en Python, luego de haber interpretado lo que yo fui oralmente, en lenguaje natural, pidiendo que se codifique. Entonces ya estamos a ese nivel. Es decir, narrar a viva voz qué es lo que queremos que suceda, o sí tenemos que tener claro cuál es la secuencia de paso, cuál es el algoritmo, qué es lo que tenemos que pedirle. Es decir, no podemos pedir cosas ambiguas. Repasemos lo que son las características de los algoritmos. Pero si yo lo digo de una manera clara, una secuencia realizable, voy a tener un código bien hecho, ejecutable. Si no, va a ser un código que no me va a servir. ¿Sí? Va a tener errores de lógica, errores de interpretación, interpreté una cosa cuando en realidad tenía que hacer otra. Pero eso es más un problema mío de cómo se lo cuento que del software de interpretación del lenguaje natural. Entonces, ahí hablando del lenguaje de más alto nivel, ya podemos hacerlo de manera oral, y de más bajo nivel es ceros y unos. Programar en ceros y unos. Darles una referencia. Si yo soy un programador amateur, si yo soy un programador simplemente que ve en la compu una herramienta a la cual quiere obtener una determinada utilidad, lo voy a clasificar de esta manera. Si soy un programador comercial, simplemente quiero un programa, no sé, que me imprima una factura, que me saque un listado, que me devuelva, no sé, haga una consulta sencilla sobre una base de datos. Es como decir, bueno, ¿cuáles son los alumnos de primer año de ingeniería industrial que aprobaron informática? Bueno, que me trae un listadito. Lo puedo hacer con cualquiera de estos lenguajes de alto nivel, incluso con esta oralidad que le estaba marcando recién. Ahora, si yo quiero hacer algo específico, tan específico, lo voy a poner de esta manera, como tomar el control de otra computadora cuando esto no se puede hacer, es decir, la quiero hackear, voy a utilizar ceros y unos. Cuanto más bajo nivel manejo, mayor cantidad de cosas puedo llegar a ejecutar en una computadora, hacerle hacer a una computadora. ¿Se entiende dónde me paro? ¿En qué dos polos me estoy parando? Tengo que ser realmente un experto, un conocedor, no por encima, sino al detalle, para hacer cosas realmente complejas, realmente que se dicen, esto es imposible, ¿cómo pasó, cómo sucedió tal cosa? Porque manejo a nivel de bajo nivel, de ceros y unos, donde todo es posible, las lógicas con las cuales programamos son vulnerables ante otras lógicas, porque es simplemente esto, es lógica. Si pasa esto, entonces que pasa aquello, y llevar a un escenario donde suceda lo que yo quiero usando estas premisas es relativamente sencillo, con este enfoque que les acabo de decir. Llevarlo a la práctica es bastante más complejo. Entonces digo, lenguaje de bajo nivel, gente que conoce mucho de programación. Lenguajes de alto nivel conocen un poco menos, aunque pueden ser desarrolladores seniors de C o de Python o de lo que fuera, HTML, el lenguaje que fuera, lo manejan muy bien, pero un lenguaje de alto nivel. Y ni hablar ahora que ya estamos haciendo nuestros primeros pasitos de programar desde la oralidad. El programa fuente entonces es el que tiene estas instrucciones. Entonces, no sé si alguna vez vieron un fuente. ¿Alguna vez vieron un fuente? No, profe. Creo que no. Fíjense lo que voy a hacer acá. Yo me paré en la página de asistencia de ustedes del Guaraní
Di botón derecho y voy a la opción ver código fuente de la página. Este es el código fuente de esa página. Estas son las instrucciones, las sentencias. ¿Sí? Como ven acá es en HTML. ¿Sí? Acá arriba a la izquierda. HTML. Y estas son las distintas sentencias, distintas instrucciones. Fíjense que está corrido del margen, lo llamamos que tiene sangrías, que está indentado. ¿Mm? Ahora esto, cuando yo lo ejecuto, vía interpretación o compilación, no voy a entrar ahí, simplemente lo traduzco o se traduce a lenguajes de ceros y unos para que la compu lo pueda ejecutar. ¿Sí? Entonces tengo un lenguaje fuente, origen, y luego tengo un código objeto, ese compilado, ese código que va a entender la compu. ¿Ven cuando ven signitos raros que no entendemos? No como lo que le acabo de mostrar, que sí vemos palabras en español, palabras en inglés, y nos damos cuenta que están entre símbolos, ¿sí? Pueden ser signos mayor y menor, comillas, hay una simbología que las encuadra. Bueno, cuando está en código fuente directamente no lo vamos a entender. Perdón, código objeto, cuando está en compilado. ¿Por qué me detengo en aclarar qué es código fuente? Porque todo lo que tiene que ver con... Ustedes seguramente ya han escuchado el concepto de código abierto. Cuando hablamos de código abierto quiere decir que hay acceso por parte de las personas al código fuente de ese programa. El sistema operativo Windows, seguramente el que la mayoría, si no todos, están usando en este momento, no es de código abierto, es de una licencia privativa, es decir, no tengo acceso a lo que vimos recién de cómo está escrito ese programa o todos esos programitas que hacen Windows. Solamente lo que tenemos en nuestra computadora es la versión de los programitas para que se pueda ejecutar. Tenemos el código objeto, no el código fuente. Es como la fórmula de la Coca-Cola, es decir, no la conocemos. Tenemos la Coca-Cola, sí, pero no tenemos la fórmula de la Coca-Cola. Bueno, no tenemos el código fuente porque no es código abierto Windows. Ahora Linux, por ejemplo, Linux en cualquiera de sus versiones, es un sistema operativo de código abierto. Entonces tengo acceso al código fuente, a los programas, a las líneas de sentencia que hacen que suceda todo lo que hace, todo lo que permite hacer un sistema operativo como Linux. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Profe, ¿puedo repetir qué es el código objeto? El objeto es el resultante de la compilación o de la... porque pueden encontrar compilación, interpretación, como un programa interpretado, compilado. Es el resultado de convertir el código fuente para que lo entienda, para que pueda ser ejecutado en una computadora. A ver si lo digo así, si se entiende. Pero, por ejemplo, en una página de asistencia sería, o sea, quiénes asistieron, quiénes no, marcar. Eso sería, poniéndole en un ejemplo. No, no, no. Eh, a ver si les puedo mostrar qué significa. No, quiero el ejemplo, generación de código, lenguaje de que ensamblador. A ver si en imágenes me aparece. Si no, cuando hagamos el cortecito te lo muestro. No.
A ver, ahora te lo puedo sacar de acá. Lo podemos sacar de acá. Por ejemplo. Esto es un ejecutable, ¿sí? Un punto .exe. Entonces, yo lo pongo, a ver si me lo deja. No me lo muestra como abrir con. Este me lo va a ejecutar. A ver si esto que es una librería me deja abrir con. Entonces lo abro con el bloc de notas. Cuando vos tenés algo más parecido a esto, ¿sí? Estaríamos en presencia de código objeto. Es decir, este es el que va a terminar entendiendo la compu. Si falta, acá falta una vueltita de rosca, pero quiero decir, este es el que no vamos a entender nosotros. Si nosotros lo leemos, nosotros no entendemos acá. Mientras que si leíamos el otro, a este sí lo podemos comprender. ¿Se ve la diferencia? Sí, ahí se entiende, perfecto. No sé si Gracias. ahí se ve mejor. Acá hay una... Es más accesible a la lectura, al manejo de una persona. Mientras que en este otro ejemplo, ya no. Por lo menos a mí no me pasa. No sé a ustedes. Esta es una librería la que abrí. Ok. ¿Más preguntas? ¿No? Bien. Entonces lo que tenemos acá es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de programación o codificación? Este uso de un lenguaje de programación, sea de bajo o de alto nivel. Generamos el código fuente que luego se convertirá en código objeto. Y aquí marcarle dos paradigmas. Código abierto o cerrado, si quieren. ¿Sí? Una codificación que me permita abrir la capa, el capot y ver el motor, ver qué pasa allí, tener a la mano y poder modificar cosas de ese motor, o como si tuviera sellada, tuviera soldada ese capot y no lo puedo abrir en código cerrado, que no puedo, por más que yo haya pagado por ese software, pago una licencia de uso. No pagué por la fórmula de la Coca-Cola, pagué para tomar una Coca-Cola. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien, y avanzamos. Cuando hago esa codificación, primero hice un algoritmo gráfico usando un lenguaje gráfico o no gráfico. Luego ese algoritmo lo traduje, lo reescribí con un lenguaje de programación. Tengo un programa, hice la codificación. Mientras las voy haciendo, pueden surgir errores de sintaxis, hay alguna lógica que quiere usar una variable que todavía no fue definida. ¿Qué es esto? Lo vamos a escuchar en más de una oportunidad. Y quiero sumar 10 más 10, o no sé, 10 más 20, y le voy a asignar a la variable A el valor 10, a la variable B el valor 20, y después voy a tener una fórmula que es C igual a A más B. Entonces quiero que C contenga lo que tenga la sumatoria de A más B, lo que contenga 10, más lo que contenga A, lo que contenga B, perdón, estoy haciendo un trabalengua. C tiene que contener
o tiene que poder guardar lo que tiene A más lo que tiene B. ¿Sí? En este caso yo dije 10 y 20, entonces C valdrá 30. Ahora, si yo nunca le asigné un valor a B, cuando quiero hacer la suma, me da un error de asignación. Quiero sumar algo que no es sumable. Quiero sumar A, que vale 10, más B, que no tiene ningún valor, entonces eso me da un error. ¿Sí? Bueno, esos son típicos errores de asignación, errores de lógica, o errores de cómo está escrito, que son errores de sintaxis. Esos son errores que me pueden llegar a surgir mientras estoy codificando. Pero a la vez que voy corrigiendo todos estos errores, tengo que hacer las pruebas. ¿Se acuerdan ustedes que hablamos pruebas de aceptación, el testeo? Tengo que hacer pruebas para ver si realmente ese algoritmo, ese programa, que es un algoritmo ya escrito con un lenguaje de programación, resuelve lo que yo necesito que resuelva. Lo que era un requerimiento funcional del usuario. ¿Ok? Permítanme que voy a ahí volví, acá estoy de nuevo. ¿Sí? ¿Me reciben ahí? Sí, profe. Sí. Sí, pero problemar la autonomía de la batería. Bien, acá estamos otra vez con el apuntecito. Decíamos que era saber si ahora que tengo el programa lo ejecuto y lo pruebo para ver si resuelve el requerimiento del usuario, esa información que me había pedido. Entonces, para eso tengo prueba y depuración. Entonces, lo leemos. Los errores humanos dentro de la programación de computadoras son muchos y aumentan considerablemente junto con la complejidad del problema. Sencillo de entender. El proceso de identificar y eliminar errores para dar paso a una solución sin errores se llama depuración. Ok. Una cosa es la depuración, entonces, para que no tenga problemas o errores en la codificación. La depuración a prueba resulta una tarea tan creativa como el mismo desarrollo de la solución, por ello se debe considerar con el mismo interés y entusiasmo. De hecho, es toda una etapa o actividad a tener en cuenta en un ciclo de vida. Ahora bien, la puedo llevar adelante con 2 abordajes, /3 abordajes. Uno, descendente. ¿Cómo es? De arriba hacia abajo. Quiere decir que voy de lo general a lo particular. ¿Sí? De lo general a lo particular. Es decir, voy de nivel de sistema, de algo macro, bueno, que ustedes ahí no me ven, de algo macro, a algo cada vez más chiquito. Voy subdividiendo subsistemas, módulos, tareas menores, de no más de 50 líneas de código. Entonces voy de una codificación de articular, de vincular distintos módulos, a las tareas puntuales que me ejecutan, por ejemplo, el hecho de imprimir un documento. Entonces voy de lo general a lo particular, de arriba hacia abajo. Consiste en efectuar una relación entre las etapas
de la estructuración de forma que una etapa jerárquica y su inmediato inferior se relacionen mediante entradas y salidas de información. Tiene que haber un vínculo tanto horizontal como vertical. ¿Sí? Generalmente es menor el horizontal y es mayor, hay una mayor vinculación de manera vertical. Este diseño consiste en una serie de descomposiciones sucesivas del problema inicial que recibe el refinamiento progresivo del repertorio de instrucciones que se van formando o que van a formar parte del programa. Se la conoce como top-down y sus objetivos son simplificación del problema y de los subprogramas. Las diferentes partes del problema pueden ser programados de modo independiente, incluso por diferentes personas. Y el programa final queda estructurado en forma de bloque o módulos, lo que hace más sencilla su lectura y mantenimiento. Estos módulos, estos bloques que hacemos mención aquí, es lo que tenemos que tener claro al momento de hacer una codificación, como les decía hoy, hablando de inteligencia artificial, códex, si mal no recuerdo, el lenguaje. ¿Cuáles son los bloques y qué tiene que hacer cada bloque? Es lo que tenemos que tener bien claro para que luego suceda esto de tener todo un software complejo funcionando bien. Entonces, es importante la noción de bloque y módulo en la codificación en informática. Todo está como en cajitas. Entonces, este modo de trabajo me permite, entre otras cosas, detectar tempranamente errores o posibles errores, potenciales errores, entre los módulos. Tempranamente, porque ni bien comienzo la codificación, estoy aquí arriba, estoy desde lo general. Luego avanza el tiempo y yo voy bajando hacia unidades más chicas, de mayor detalle, y si encuentro un error aquí abajo, avanzado el proyecto, me impactará solamente adentro de esta cajita o con la cajita inmediata y nada más. ¿Sí? Entonces, encontrar un error avanzado el proyecto no me es tan costoso en términos de reparar ese error. ¿Se entiende esto? Lo vamos a Sí, profe. retomar. Ok, lo vamos a retomar cuando lo contrastemos con el otro abordaje que es el ascendente. Entonces, objetivos. Simplificación del problema y los subprogramas de cada descomposición. Este es un abordaje del pensamiento o que se entiende que es una manera particular que tenemos quienes hacemos sistemas. Entonces, es uno de los pilares del pensamiento computacional. Esto de desgranar en porciones más pequeñas. Un problema grande lo voy particionando en unidades más pequeñas. Entonces, esto lo tenemos que hacer sí o sí cuando hacemos el abordaje descendente. Otro objetivo, las diferentes partes del problema pueden ser programadas de modo independiente. Esto es interesante porque hoy en día, con la globalización y las herramientas que contamos, pueden distintos miembros de un equipo hacer distintos módulos, distintas partes de ese sistema. Esos miembros de equipo pueden estar sentados en escritorios contiguos o pueden estar cada uno en su casa, o puede ser que su casa no sea la ciudad de Rosario, sino que su casa esté en el otro lado del mundo. Esté, si quieren, Brasil. Con los brasileños no tocamos mucho. Con Uruguay, con Chile, o sean programadores de hemisferio norte, sean programadores de España, con los que estamos haciendo equipo, o cada vez más vamos para este otro lado, vamos hacia India. ¿Sí? Entonces, hoy en día las empresas de desarrollo en Argentina hacen codificación, no solo con un colega que está en la misma oficina a 3-4 metros de distancia, sino que puede estar codificando en tándem
con otro programador que está en la India, por ejemplo. ¿Bien? Entonces es muy importante que todo esté bien definido, que sea independiente, que luego van a tener que coexistir, pero que es una unidad que se puede manejar separadamente. Y el tercer punto, el programa final queda estructurado en forma de bloque módulo, lo que es como alguna vez jugaron con ladrillitos o con legos o con esto de ir montando, ir poniendo las piezas para que al final queda una sola estructura formada por cada uno de estos bloques. Bueno, esto es lo que tienen que recordar de ahí. Si no hay preguntas, paso al ascendente. Vamos bien, profe. Vamos bien. El ascendente entonces es inverso. El otro era de arriba hacia abajo, este de abajo hacia arriba. El otro era de lo general a lo particular, este es de lo particular a lo general. Ahora bien, ¿qué me dice? Aquí la diferencia que voy a marcarles es, como le mencioné antes, si yo voy de lo general a lo particular, a medida que avanza el tiempo del proyecto, a medida que avanza el proyecto, a medida que me alejo de la línea de partida, puedo llegar a encontrar un error y ese error va a ser de un impacto local en un módulo. Poco costo, bajo costo de resolución, poco impacto. En el ascendente es por el contrario. Si yo voy de lo particular a lo general, a medida que me alejo de la línea de partida, a medida que avanza el proyecto, a medida que pasa el tiempo, yo me voy encontrando hacia arriba voy hacia arriba, y ahí arriba, si yo encuentro un error, me va a impactar, me va a irradiar hacia abajo todo el proyecto. Entonces, cuando yo encuentro un error en el ascendente de último momento, el error es serio, más que error es falla. Entonces tendré que corregir no solo la programación, sino quizás tenga que corregir también el diseño. Corregir un error que me va a impactar en muchos módulos jerárquicamente en distintos niveles es muy costoso en términos de todos los recursos. Tiempo, claramente dinero, no va a estar contento mi cliente, que pasó tanto tiempo y no tiene un producto que pueda utilizar. Entonces, esta manera de trabajar, en realidad, es la que se usa, recuerdan ustedes lo que era code and fix, esto de codificar y reparar, una suerte de prueba y error. Entonces lo que tenemos acá es un programador que se puso a trabajar, avanzó, y luego encontró un error entre dos subsistemas, por lo general son errores de diseño, como llegamos a esta altura, entonces tiene que rehacer demasiado. No usamos la modalidad de codificación y por lo tanto no usamos la modalidad de depuración tampoco, que va acompañada, ascendente. Es preferible la descendente. Ahora yo le hablé de una tercera alternativa, que en realidad, no sé por qué no está acá, porque es la más utilizada, y es la que se llama por partición de acontecimientos. ¿Sí? Agréguenla allí. Ascendente, descendente. Entonces, tal vez el más serio inconveniente, el enfoque ascendente. Entonces yo acá deberíamos poner partición de acontecimientos. Bien. ¿Qué pasa con esta forma? Acontecimientos. ¿Qué pasa con esta forma? Y bueno, no es ni de arriba hacia abajo, ni de abajo hacia arriba, sino que es del centro hacia ambos extremos, hacia arriba y hacia abajo. Esto es partición de acontecimientos. Es decir,
yo defino un acontecimiento, una función importante dentro del sistema, no algo que sea solamente a nivel de coordinación, que esté acá arriba, no algo que sea de una ejecución muy práctica y sencilla que esté acá abajo, sino un acontecimiento que esté acá en el medio, algo que luego tendrá que ganar a nivel de detalle y luego tendrá que vincularse hacia arriba con otros acontecimientos, hacia arriba y hacia los costados. Entonces defino ese acontecimiento, encuentro ese acontecimiento y empiezo a codificar y a probar desde allí. Entonces lo voy haciendo simultáneamente hacia arriba y hacia abajo. ¿Ok? Esa es la manera en la cual trabajamos hoy codificación. Tomamos un acontecimiento y empezamos a codificarlo hacia arriba y hacia abajo. Esto es partición de acontecimientos. Preguntas, porque ese no estaba acá. ¿Se entiende puesto así? Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Sí, Bueno, profe. a ver si llegamos, si podemos meter esto antes de meternos en estructuras. Nosotros vimos 3 herramientas cuando definimos tipos de lenguaje de algoritmo. Diagrama de flujo, pseudocódigo y... diagrama de flujo. Narrativo y pseudocódigo vimos, y acá vemos estas 3. Diagrama de flujo, pseudocódigo y diagramas estructurados. Pseudocódigo ya vimos qué es. Mezcla de lenguaje de programación y otro idioma, español, inglés, el que sea, que se emplea dentro de la programación estructurada para realizar el diseño de un programa. En esencia, el pseudocódigo se puede definir como un lenguaje de especificación de algoritmo. Es la representación narrativa de los pasos que debe seguir un algoritmo para dar solución a un problema determinado. El pseudocódigo utiliza palabras que indican el proceso a realizar. Bien, entonces, con otras palabras, lo mismo que habíamos dicho antes. Ventajas, esto sí, ocupa menos espacio una hoja de papel que un diagrama y que una narrativa también. Permite representar de forma fácil operaciones repetitivas complejas. Y cuando hay algo que se repite y yo lo tengo que contar, sobre todo con un narrativo, empiezo a tener problemas. Entonces esta es una buena manera de hacerlo, usar pseudocódigo cuando tengo una situación, un escenario de ese tipo. Es muy fácil pasar de pseudocódigo a un programa en algún lenguaje de programación, porque es casi código. Es decir, si yo tengo un programador junior, me conviene darle, yo analista, yo digamos, encargado o líder de ese programador, me conviene darle un pseudocódigo. Mientras que si tengo un senior, con que le haga una gráfica, le marque algunos puntos, es suficiente. No necesito tanto detalle como si le puede figurar en un pseudocódigo, o figura en un pseudocódigo. Cuarto, si se siguen las reglas, se puede observar claramente los niveles que tiene cada operación. Quiere decir seguir las reglas. Y bueno, intentar correr, hacer una sangría por cada nivel. Entonces, como yo les mostraba hoy en el código fuente de la página de asistencia a ustedes, que estaba corrido hacia la derecha, bueno, esa sangría me va marcando niveles, quiere decir qué es lo que tiene que pasar primero o antes de que pase otra cosa. Hay una más fácil observancia o observación de esa situación, del grado de complejidad que tiene ese programa. Preguntas hasta acá, pseudocódigo, ¿qué es? Y 4 ventajas. ¿No?
No, profe. Frénenme, díganme, porque si no, yo creo que voy en favor de ustedes para dejarle más tiempo hacia final de la cursada y resulta que es peor porque no me entienden. Así que yo no tengo problema de ir más lento, tomar más tiempo, preparar más ejemplos. No tengo problemas, ¿eh? Profe, creo que hasta acá está bien, pero vos nos podrías dar un descansito, unos 10, unos Sí, 15 sí, ya, minutos. ya venimos con el descansito. Es lo Genial. único, lo último que menciono, así dejamos estructuras algorítmicas para la semana que viene. Bueno, O lo puedo retomar en práctica. Bueno, ahora lo veo. Simplemente, entonces, este párrafo del lenguaje de programación. Características de los lenguajes de programación. Tienen un vocabulario y una sintaxis muy limitada. El vocabulario contiene solo aquellos tipos de acciones básicas que puede entender la computadora, también llamadas acciones primitivas. Entonces, una acción primitiva es aquella acción básica que puede entender y puede ejecutar una computadora. Ejemplo, en mayúscula, también lo pueden entender como un comando o la instrucción o la acción que es mostrar. Entonces, mostrar datos. Mostrar un dato. Leer datos. O asignar un valor a una variable, como yo le decía, que C sea, o A sea igual a 10 y B sea igual a 20. Esto de asignar valores. O realizar una operación aritmética, sumar, restar, etc. La sintaxis es muy rígida, lenguaje de programación, sintaxis limitada y rígida. Entonces, nuevamente, la sintaxis es muy rígida y no permite variaciones de estilo. ¿Sí? Es como es. Existen diversos paradigmas de programación, es decir, distintos estilos de programación. Ya vamos a ver esto. En este curso nos vamos a concentrar en la llamada programación estructurada. Es como lo base. Desde aquí podemos entender y podemos construir el conocimiento para otros paradigmas, para otros estilos de programación. Bien, ¿se entiende entonces las características de un lenguaje de programación? Sea este C, HTML o el que sea, Java. Tiene su vocabulario con su sintaxis rígida y limitada, y ahí algunos ejemplos de lo que es una acción primitiva, aquella acción básica que puede ejecutar una computadora. Mostrar, leer y manejar símbolos aritméticos. Igual, suma, resta, división, lógicos también, una comparación, algo mayor o menor que otra cosa. Si no hay preguntas, hacemos un descansito. Podemos hacer... y hoy podemos hacer... ¿qué prefieren? ¿30 minutos? ¿O terminamos un ratito antes después? como quieras, profe. No sé. Si querés Díganme 20, ustedes. está bien. Si querés 20, está bien. Y 20 después, minutitos. Entonces, 11 y dale, 20 nos encontramos nuevamente aquí. dale, gracias. Ok. Gracias, profe. Bárbaro. Preparen preguntas si tienen, ¿eh? Ok. Profe, yo tengo una pregunta sobre los sistemas de numeración. Dale. Cuando pasamos de decimal a binario, Sí. y las cifras, los decimales, ¿hasta cuántas cifras cortamos después del número? No más de ¿Seis? 25, no más de 25 multiplicaciones. ¿Cómo 25? Sí. Vos tenés un número decimal. Lo tenés que pasar a binario. Sí, La parte entera, ¿qué haces? la dividís. La dividís por 2. Bien. Con ese no tenés problema. Claro, no, con ese no. Bien. La parte decimal, ¿qué tenés que hacer? Multiplicar por 2 y ir Bueno, no más de 25 multiplicaciones. Ah, ok. ¿Ok? Sí, 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 Lo vas a resolver por la plancha de ejercicio que tenés, lo vas a resolver antes de 25. claro. Yo Pero hacía igual, hasta que llega un número al uno entero o no, hasta... entero no.
Entero no, porque estás en una fracción decimal. Entero no vas a llegar. Bueno, Bueno, si no, ahora cuando venimos a la práctica, ok, prepárate si querés para poder mostrármelo. Compartimos pantalla y me lo mostrás. dale, Ok, gracias. no, por favor.